Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desenterrar un tema que ha dado mucho de qué hablar y que estoy segura que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una historia que ha estado flotando en el aire, un rumor, una anécdota que tiene como protagonistas a dos grandes de la actuación turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Vamos a adentrarnos en lo que se dice que ocurrió en casa de Can Yaman y la supuesta mala pasada que le jugó Demet. ¿Será cierto? ¿Qué pasó realmente? Quédense conmigo porque vamos a desenmascarar esta historia juntos y, como siempre, les invito desde ya a que si aún no lo han hecho, le den a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Imaginen la escena, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, ídolos de multitudes, que compartieron pantalla y química de la buena, y que, fuera de los focos, también vivieron momentos que ahora son materia de especulación. Hablamos de su tiempo juntos en la serie Erkenci-Kuş, un fenómeno que conquistó corazones a nivel internacional. Su relación en la ficción era tan palpable, tan creíble, que las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no tardaron en aparecer. Y es precisamente en ese contexto, donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa, que surge esta historia. Se rumorea, que en una ocasión, Demet Özdemir se encontraba en casa de Can Yaman, y que algo sucedió, algo que fue calificado como una mala pasada. Pero, ¿qué significa realmente mala pasada, en este contexto? ¿Fue algo intencional, una broma, un malentendido, o algo más serio? La verdad es que los detalles son escasos, y como suele pasar en estos casos, la imaginación de los fans hace el resto. Ahora bien, antes de entrar en materia, quiero ser enfática en algo importante: gran parte de lo que se comenta sobre la vida privada de las celebridades, y más aún cuando son figuras tan populares como Demet y Can, proviene de rumores, especulaciones y filtraciones que no siempre son verificables al 100%. Sin embargo, esta anécdota en particular ha persistido, se ha contado de diversas formas y ha generado mucha curiosidad. Por eso, nuestro objetivo hoy es intentar arrojar un poco de luz sobre esta misteriosa situación, basándonos en lo que se ha dicho, en las entrevistas que han dado y en el contexto general de su relación pública. La historia, tal como ha circulado en varios foros y medios de entretenimiento, apunta a que Demet se encontraba en la residencia de Can Yaman en un momento determinado. Los detalles exactos de por qué estaba allí varían, pero lo más común es que se le asocia a un encuentro casual, o quizás una visita más personal, dado el estrecho vínculo que existía entre ellos en ese entonces, tanto profesional como, según se especulaba, personal. El punto clave de la mala pasada es que, al parecer, Demet habría tenido acceso a algo que no debía, o habría hecho algo que sorprendió o incomodó a Can, de una manera que no fue planeada ni esperada. Una de las versiones más difundidas sugiere que la mala pasada tuvo que ver con algo que Demet dejó olvidado en casa de Can. Imaginen la situación: estar en la casa de alguien y sin querer, dejar un objeto personal que revele algo íntimo, o que simplemente cause un revuelo menor pero significativo. Podría haber sido un objeto sentimental, algo relacionado con su trabajo, o incluso algo gracioso. Los rumores apuntan a que este objeto olvidado, o la acción que lo acompañó, generó una reacción inesperada en Can Yaman. Algunos dicen que se trataba de un objeto con un significado especial, que al ser encontrado por Can, le hizo pensar en Demet de una manera diferente, o tal vez, como una broma interna entre ellos, algo que solo ellos dos entenderían. Otra variante de la historia habla de algo más activo por parte de Demet. Se ha sugerido que quizás ella, de manera juguetona o incluso un poco traviesa, decidió esconderle algo a Can, o modificar algo en su casa, esperando su reacción. Esto encajaría con la imagen que muchos tienen de ella como una persona alegre y con sentido del humor. Imaginen la posibilidad de que en un momento de confianza y diversión, Demet decidiera jugarle una pequeña broma a Can, algo que los hiciera reír y fortaleciera su vínculo. La mala pasada, en este caso, sería simplemente una anécdota divertida que compartieron. Sin embargo, también existen versiones que pintan la situación con tintes un poco más incómodos. Se especula que la mala pasada podría haber sido un malentendido, algo que Demet hizo sin darse cuenta de las implicaciones, y que para Can resultó ser un poco embarazoso o incluso molesto. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado, un simple gesto puede ser magnificado. Si fue algo así, la mala pasada podría referirse a un momento en el que la confianza se vio un poco tensa, o en el que hubo un error de Yu. Icio.
Lo interesante de esta historia es cómo se ha perpetuado. A pesar de la falta de confirmación directa por parte de los involucrados, la anécdota ha cobrado vida propia. Los fans se encargan de rebuscar detalles, de conectar puntos, de imaginar los escenarios. Y es que para muchos Demet y Can representan una época dorada, un romance de pantalla que dejó una huella imborrable. Cualquier indicio, por pequeño que sea, de su vida privada, de su interacción fuera de cámara, es oro para quienes los admiran. Ahora, si nos ponemos a pensar en el contexto de su relación pública, es sabido que ambos actores mostraron una química increíble durante la filmación de Erkénzicus. Sus personajes, Sanem y Can, eran la pareja ideal, y esa conexión traspasaba la pantalla. Esto, por supuesto, alimentó las especulaciones sobre una relación sentimental en la vida real. Hubo muchas fotos juntos, entrevistas donde hablaban con cariño el uno del otro, y una cercanía que hacía creer a muchos que estaban juntos. En ese ambiente de romance público y especulación constante, es natural que cualquier anécdota que surgiera, como esta supuesta mala pasada, se magnificara y se cargara de un significado especial. Si intentamos buscar alguna declaración o indicio oficial, la verdad es que los detalles concretos sobre esta mala pasada son esquivos. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han hablado explícitamente de un incidente específico en la casa de Can que pudiera clasificarse como tal. Y esto es precisamente lo que alimenta el misterio. Cuando las celebridades prefieren mantener su vida privada al margen, los rumores y las conjeturas ocupan el espacio vacío. Podríamos suponer que si algo ocurrió fue algo que ellos decidieron no hacer público, quizás para proteger su privacidad, o porque, como mencionamos, se trataba de algo trivial que no valía la pena comentar. Por otro lado, pensemos en la naturaleza humana. Incluso entre amigos o colegas cercanos, suceden cosas inesperadas, pequeños incidentes que forman parte de la convivencia. Si Demet y Can mantenían una relación de amistad cercana y de confianza, es totalmente plausible que un día, en un ambiente relajado, sucediera algo que pudiera ser descrito, de forma ligera, como una mala pasada. Podría ser algo tan simple como que Demet le gastara una broma a Can, o que sin querer derramara algo, o que le hiciera una pregunta un poco incómoda en un momento inoportuno. El término mala pasada en español a menudo se usa de forma coloquial para referirse a algo que sale mal, pero no necesariamente de manera grave, sino más bien como una pequeña metedura de pata o una situación embarazosa pero pasajera. Si analizamos las posibles motivaciones detrás de esta historia que ha circulado, podríamos pensar que los medios de comunicación y los fans, al ver la gran conexión entre ambos, buscaban cualquier detalle que confirmara o alimentara la idea de su relación. Una mala pasada en casa de él, contada de forma velada, podría interpretarse como una señal de intimidad, de que se sentían lo suficientemente cómodos como para tener este tipo de interacciones. Y es que cuando dos personas son tan queridas por el público, la gente tiende a proyectar sus deseos y fantasías en ellas. Otra posibilidad es que la anécdota haya sido exagerada o distorsionada con el tiempo. Las historias cambian al pasar de boca en boca, y en el mundo de las redes sociales, esto sucede a una velocidad vertiginosa. Lo que pudo haber sido un pequeño incidente, fácilmente pudo haberse transformado en una historia más dramática o intrigante. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí es innegable es el talento y la química que Demet Özdemir y Can Yaman demostraron en Erkénzicus. Ambos son actores carismáticos y muy talentosos, y su trabajo juntos fue un éxito rotundo. Y esa conexión que crearon en pantalla, esa magia, es lo que ha hecho que la gente siga interesada en ellos, incluso después de que la serie terminara y sus caminos hayan tomado rumbos diferentes. Entonces, ¿cuál es la verdad de la supuesta mala pasada de Demet Özdemir en casa de Can Yaman? Si buscamos una respuesta definitiva, la verdad es que no la tenemos. Es probable que sea una anécdota que surgió de forma casual, quizás una broma interna, un malentendido menor, o incluso algo que nunca ocurrió y se creó a partir de la imaginación colectiva de los fans. Lo que sí es cierto es que esta historia, sea cual sea su origen, ha logrado mantener viva la conversación sobre estos dos ídolos. En definitiva, la historia de la mala pasada, en casa de Can Yaman, con Demet Özdemir como protagonista, es un perfecto ejemplo de cómo la vida privada de las celebridades se convierte en un terreno fértil para los rumores y las especulaciones. Sin confirmación oficial y con diversas versiones circulando, queda en el ámbito de la intriga y la imaginación de quienes seguimos de cerca sus carreras. Lo importante es recordar el gran trabajo que han hecho y el legado que han dejado en la televisión. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llegamos con esta fascinante historia.
Hemos explorado los posibles escenarios, las diferentes versiones y la razón por la que este rumor ha persistido. Al final del día, la verdad completa solo la saben ellos dos, y quizás es mejor así, manteniendo un velo de misterio sobre ciertos aspectos de sus vidas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por su constante apoyo. Su participación hace que este canal sea tan especial. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Tienen alguna otra versión que hayan escuchado? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos y las anécdotas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos que también sean fans de Demetican, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.